versículo 20. Vamos a leer únicamente el verso 20. ¿Tiene lista la lectura? Glorifica el nombre de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gloria sea nuestro Dios. Tome su lugar, hermano. La parte de allá atrás está un poco oscura, entonces espero que no les dé sueño después de comer en la oscuridad de allá atrás. Si se puede prender la luz. Gracias, hermana Gloria. Bueno, nuestro tema de esta tarde lleva por título Ya no vivo yo. ¿Cómo se llama? Ya no vivo yo. Bien, está basado en este verso 20 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Vamos a ver un poquito en dónde estamos situados. Bueno, alguna ocasión, si usted puso atención, el hermano Arturo nos hacía una nota de que Galacia no era una sola iglesia, sino era una región. Galacia es una región, era una región. Entonces, nosotros podemos ver que Galacia es el escenario del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Este viaje, ¿habla su Biblia? Lo encontramos en el libro de los Hechos, en los capítulos 13 y 14. Entonces, Galacia es el escenario del primer viaje misionero del apóstol Pablo, que encontramos en Hechos 13 y capítulo 14 del libro de Hechos. Si usted puede ver así en su Biblia, trate de identificar las ciudades, las islas que se mencionan en estos dos capítulos, capítulo 13 y capítulo 14. Podemos ver, tan solo leyendo los cintillos, dice: los apóstoles predican en Chipre, ya tenemos uno. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Solo leyendo los puros cintillos encontramos algunas ciudades. Pablo y Bernabé en Iconio. Pablo en Listra. Regresaron a Antioquía de Siria, ¿sí? Y son varias las ciudades, en estos dos capítulos, son varias las ciudades que nosotros podemos encontrar. Esta parte de Galacia es la parte de Asia Menor, donde está el Mar Negro. Si usted en su casa puede checar un mapa o entrar a internet, busque el Mar Negro, y la parte norte del Mar Negro es lo que era la región de Asia Menor, que es la región de Galacia. Entonces podemos encontrar varias ciudades. Trate de identificar, recuerda si alguna vez las ha leído en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, encontramos algunas provincias romanas, como Bitinia, si les suena, Bitinia, Ponto, Cilicia, Capadocia, algunas islas como Chipre, como Patmos. ¿Les suena la isla de Patmos? Sí. En Apocalipsis, ¿quién estaba en la isla de Patmos? El apóstol Juan. El apóstol Juan. Era algo así como las Islas Marías de nuestro tiempo, pues la isla de Patmos. Rodas, Mitilene. También podemos encontrar Tarso, Derbe. ¿Sí les suenan las ciudades? Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Perge, Atalía, Laodicea. Y las iglesias que nosotros identificamos también en las iglesias de Asia Menor, en el libro de Apocalipsis, ¿ubica el mensaje de las 7 iglesias? Sí. Bueno, también esa parte de esas iglesias están dentro de la región de Galacia. La iglesia de Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, ¿sí? Bueno, es la región en donde se está situada esta carta, en los habitantes a los que Pablo escribe esta carta. ¿Cómo eran los habitantes, las personas que vivían en esta región? Podemos ver nosotros en el capítulo número 14 del libro de los Hechos, podemos ver que eran muy animosos, podemos ver que eran impulsivos, podemos ver que eran volubles. Cuando llegan Pablo y Bernabé a Listra, los ven como dioses, así de impulsivos eran los gálatas. Los ven como dioses. A uno le dicen que es Mercurio y a otro le dicen que es
ubican esa parte de la escritura, está en Hechos capítulo número 14. Bueno, los mismos habitantes de una de estas ciudades de Galacia, pues estamos en Listra, los ven como dioses, quieren ofrecerles sacrificio. Dice en el capítulo 14 que nada los detuvo a que ofrecieran sacrificio. Pero llegaron otros judíos, en ese mismo pasaje vemos que llegan otros judíos en el que empiezan a convencerlos a estos habitantes, los empiezan a convencer que no, espérate, no son dioses. Y entonces terminan apedreándolos. Primero los querían adorar y después los apedrearon, ¿sí? Entonces, así era la gente, las personas que vivían en Galacia, ¿sí? Y es por esto que Pablo les escribe, nos regresamos a Gálatas, Pablo les escribe a la iglesia de Galacia, a estas personas tan impulsivas, tan fáciles de convencer. Si nosotros vemos en Hechos, dice que cuando llegaron en ese primer viaje misionero, se convirtieron una multitud de judíos, pero también se convierte en una multitud de griegos, entran los gentiles. La iglesia de Galacia, entonces, en su mayoría, eran gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no eran judíos, ¿verdad? Todos los que no eran del pueblo judío son los gentiles. Entonces, esta iglesia se conformaba mayormente de gentiles, muchos griegos, muchas de estas personas eran griegas. ¿Qué era lo que estaba pasando con la iglesia de los Gálatas? Como en todo el tiempo de la historia de la iglesia, ahí estaban entrando falsos maestros. Había un grupo de judíos que se llamaban los judíos cristianos, que se llamaban los judaizantes. Y estos judaizantes lo que querían era introducir la ley judía dentro de la iglesia. Y no solamente de la iglesia judía, sino también de la iglesia gentil. ¿Sí? Querían introducir el judaísmo a la iglesia judía y a la iglesia gentil. El primer rito del judaísmo era la circuncisión. Por eso, si nosotros ahorita vamos a leer un poquito más del capítulo número 2, en el capítulo número 2 de Gálatas, vemos que habla mucho sobre la circuncisión, sobre los de la circuncisión. Podemos ver en Hechos, que así se les llamaba, los de la circuncisión. Y también podemos ver en el libro en la carta a los Gálatas, que habla sobre los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Están divididos como en dos grupos, dos bandos, vamos a poner. Entonces, la carta a los Gálatas, nosotros podemos ver que en el primer capítulo lo que hace Pablo es defender, porque los judaizantes no solamente estaban queriendo meter el judaísmo, sino que aparte estaban intentando restar autoridad al ministerio de Pablo, diciendo que lo que Pablo estaba enseñando eran enseñanzas que había recibido de una persona, pero no enseñanzas que venían directamente, que le habían sido reveladas al apóstol Pablo directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que está pasando en la iglesia de Galacia. Falsos maestros, falsos hermanos, ¿sí? Falsos hermanos se están metiendo a la iglesia y están intentando confundir, y llegaron a confundir, porque así como eran de nobles los Gálatas, podemos ponerle que eran algo nobles, eran fáciles de convencer, los estaban convenciendo de circuncidarse, de cumplir con el rito y las ordenanzas que marcaba la ley. Entonces llega Pablo, escribe la carta a Pablo, en la que les hace mención de estas cosas. A ver, primeramente, defiende su ministerio. Y dice en el capítulo número 1, en el verso número 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Quién podía conocer mejor el judaísmo que Pablo? Perseguía a la iglesia porque él era judío de judíos. Él conocía bien todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Los perseguía, mataba a los cristianos porque no estaban dentro del judaísmo. Entonces Pablo sabía que era el judaísmo. Pablo cumplió también con esta parte del judaísmo, cumplió con la ley, ¿sí? Pero tuvo un encuentro en el camino. ¿A dónde iba? A Damasco, ¿verdad? En el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo.
vida de Pablo cambia completamente y se voltea sin olvidar, porque si nosotros vemos, en la Biblia en ningún lado dice, hasta aquí se terminó la ley y deja de hablar de la ley, ¿no? En toda la Escritura vemos que la palabra de Dios habla acerca de la ley, ¿sí? Entonces, la ley siguió vigente. Pablo había cumplido con la ley, pero no era solamente eso. Estos judaizantes, lo que ellos estaban enseñando también, era que le hacía falta algo al cristianismo. Al llevar a la iglesia a los cristianos judíos y sobre todo a los cristianos gentiles, llevarlos a cumplir con la ley judía del judaísmo, lo que estaban enseñando es que estaba incompleto el evangelio que tenían. Necesitaban la otra parte. ¿Cuál era la otra parte? Cumplir con la ley. Por eso les pedían que se circuncidaran y querían, hubo quienes les decían, hubo quienes sí se circuncidaron. Pero en medio de este conflicto que hay en la iglesia, de ese tiempo en Galacia, Pablo corrige. Y era algo que ya habían acordado. Si ustedes buscan en Hechos 15, en el verso 1 en adelante, vemos que ahí ya habían acordado. A ver, se juntan Pablo, se juntan los apóstoles y se ponen de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Tienen que cumplir la ley o no la tienen que cumplir? Y ahí en Hechos, que habían llegado a un acuerdo. No, pues no es necesario cumplir con la ley. Pero llegan a Galacia y los gálatas y estos judaizantes en la iglesia de Galacia los quieren obligar a cumplir la ley. Y vemos que después de esta parte, en el capítulo número 2, donde empieza a hablar que ya habían platicado con Pedro, que ya habían llegado a un acuerdo, que ya habían dicho que no era necesaria la circuncisión para ser salvos, es cuando Pablo escribe. Y el texto que leyeron, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta carta a los Gálatas, hermanos, se conoce como una carta, una epístola de la libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿De qué cree usted que sea? ¿Libertad de qué? ¿De la qué? ¿De la carne? Libertad. Porque dice que éramos